Origen, trayecto y disposición de la arteria fibular. Trabajo realizado en el Laboratorio de Investigaciones Neuroanatómicas y Embriológicas, perteneciente al Instituto Anatómico José Izquierdo de la Universidad Central de Venezuela, por los autores Oropesa Nacarina, Indriago Newland y la doctora Carmen Antonetti. Lo primero que debemos tener en cuenta si vamos a hablar sobre la arteria fibular es su anatomía. Esta se va a encontrar en el compartimiento posterior de la pierna. El compartimiento posterior de la pierna, a su vez, está dividido en tres planos. Un plano superficial por los músculos gastronemios, un plano medio por el músculo sóleo, y en el compartimiento más profundo vamos a observar entonces la arteria poplitea, que va a dar a su vez al tronco tibiofibular, y este tendrá dos ramas terminales, la arteria tibial posterior y la que es de nuestro interés, la arteria fibular. La arteria fibular en el compartimiento posterior de la pierna va a tener un recorrido lateral por debajo del músculo flexor largo dedo hallux. Él va a tener como ramas una rama comunicante entre él y la arteria tibial posterior justo por encima del hueso calcáneo, y la rama perforante, que es la que va a pasar a ser anterior. Ahora bien, la importancia clínica de que conozcamos la disposición de la arteria fibular y sus ramas colaterales es que en un momento dado nos va a permitir hacer una revascularización del miembro inferior cuando existe algún tipo de lesión que disminuya el riego sanguíneo a dicho miembro, y también para resolución de trastornos vasculares por iatrogenia. Materiales y métodos. Obtuvimos 33 fetos humanos, de los cuales examinamos 33 piernas derechas y 33 piernas izquierdas. Fueron fijadas con solución de formaldehído o fórmula al 10%, luego fueron perfundidos con acetato de vinil rojo para poder observar mejor las arterias, y estos fetos tuvieron una edad gestacional de 16 a 34 semanas y fueron 19 de sexo masculino y 14 de sexo femenino. Trayecto común de la arteria fibular. Como podemos observar en la mayoría de los textos de anatomía, el trayecto común de la arteria fibular consta de ella naciendo del tronco tibiofibular y dirigiéndose lateralmente por el compartimiento posterior más profundo de la pierna, como observamos en la foto, colocado con el número 4. Ramas colaterales. Como podemos observar en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, las ramas colaterales de la arteria fibular, las cuales están denotadas con el número 5, se van a dirigir lateralmente por el compartimiento posterior de la pierna para irrigar a los músculos en dicha zona. Lo que observamos es un compartimiento posterior de una pierna derecha. Ahora bien, si realizamos un cuadro donde coloquemos el número de ramas colaterales según miembro disecado, los cuales vamos a comparar según su frecuencia de aparición, podemos notar que lo más frecuente es que la arteria fibular dé una sola rama, 2 o 3 ramas únicamente, y que esto va a variar de acuerdo al miembro el cual se ha observado. Es importante destacar que fueron observadas arterias comunicantes entre la arteria tibial posterior y la arteria fibular. En este caso, si observamos un compartimiento posterior de una pierna derecha, vemos que está denotado con el número 6, una arteria comunicante entre estas dos grandes arterias que irrigan al compartimiento posterior de la pierna, pero que esta arteria comunicante se encuentra en el tercio proximal de la pierna y no en el tercio distal, como está descrito en la literatura. A su vez, se encontró en otro caso, en el compartimiento posterior de una pierna izquierda, una arteria comunicante entre la arteria tibial posterior y la arteria fibular, que igualmente se encontraba en el tercio proximal de la pierna y no en el tercio distal. A su vez, encontramos otra variante anatómica, que es una rama colateral de la arteria tibial posterior denotada con el número 5, la cual se va a dirigir lateralmente hacia el territorio de la arteria fibular y de los músculos que estos irrigan. Otro caso comprobado de arterias comunicantes fue de
el que está denotado con el número 3, que es una arteria comunicante fibular accesoria, que va a tener ciertas ramas comunicantes con la arteria fibular y a su vez va a dar dos ramas, va a dar una rama colateral lateral y una medial, las cuales se dirigen hacia el calcáneo, donde según la literatura estas salen es realmente de la arteria tibial posterior. Por lo tanto encontramos aquí una variante. Finalmente podemos concluir entonces, según lo observado anteriormente, que el trayecto de la arteria fibular es similar al establecido por otros autores, que de la arteria fibular se va a originar la rama perforante que se dirige al compartimiento anterior de la pierna, no en el tercio distal como se describe normalmente, sino en el tercio medio del compartimiento posterior, y que va a ser poco frecuente observar un número mayor a 3 ramas colaterales, laterales o mediales que provengan de esta arteria fibular. Además, vamos a tener que las diferencias entre ambas piernas según el número de ramas colaterales puede variar de una a más 2 ramas de diferencia, es decir, como habíamos visto en el cuadro anteriormente, no necesariamente la cantidad de ramas colaterales que nosotros veamos en una de las piernas de un mismo feto va a corresponder con la pierna contraria. Esto entonces además genera variantes no nada más entre fetos observados, sino en el mismo feto cuando se comparan dos piernas distintas. Ahora bien, existe comunicación directa entre la arteria tibial posterior y la arteria fibular, pero en el tercio superior del compartimiento posterior de la pierna y no en el inferior como está descrito normalmente. Para finalizar, el nervio tibial se observó en todos los casos dispuesto de manera medial a la arteria fibular y en ningún caso se ubicó sobre él en un plano más superficial. Por tanto y por su atención, muchísimas gracias.